Había omitido presentar a los expositores, conferencistas, así que voy a retomar eso. Discúlpame, Carla, no haberte presentado, pero igual ya deben haber visto su currículum. Igual creo, tengo el deber de presentarla. Como ustedes saben y ya han podido escuchar a la doctora Carla Sáenz, ella es doctora en filosofía por la Universidad de Texas en Austin, a cargo del programa regional de bioética de la Organización Panamericana de la Salud, con base en Washington. Dicho programa brinda cooperación técnica a los países de las Américas, principalmente en temas de ética en investigación y ética en salud pública. Es responsable del Comité de Revisión Ética de la OPS, donde su investigación se ha enfocado en temas de bioética a nivel de poblaciones. Ha trabajado en el Departamento de Bioética del Centro Clínico del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y ha sido profesora en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, afiliada al Centro Par de Ética. Un aplauso, por favor. El otro invitado es David Wendler. Él trabaja en el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, es investigador principal y jefe de la sección de ética de investigación en el Departamento de Bioética en el Centro Clínico del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Es filósofo formado en filosofía de la ciencia y la metafísica y la epistemología. El doctor Wendler asiste a un servicio de bioética en la consulta y se ha desempeñado como consultor de numerosas organizaciones, entre ellas el Instituto de Medicina, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Médica Mundial. Su investigación actual se centra en los ensayos clínicos y la atención clínica con individuos que son incapaces de dar su consentimiento informado. Un aplauso al doctor David, por favor. Como les dije, esta va a ser la única presentación de David que va a estar en inglés ahí, nos van a disculpar, las siguientes van a estar en español. Gracias. Es muy grato estar aquí en este auditorio y nuevamente en este hermoso país, Perú. Y voy a comenzar disculpándome. Me disculpo porque mi español es muy malo. Yo voy a tratar de hablar en inglés lento para que todos puedan entenderme y para que los intérpretes puedan interpretarme. Yo vengo de Nueva Jersey, cuál es la parte de Estados Unidos que se conoce porque las personas hablan muy rápido, así que voy a tratar de estar muy calmado y relajado el día de hoy y ver qué tal nos va. Entonces, como Carla mencionó al comienzo, yo quería enfatizar cuánto es lo que no sabemos. Así que yo me encuentro en un comité en el NIH que está mirando la ética de lo que nosotros llamamos los ensayos de eficacia comparativa. Estamos viendo distintas maneras de proporcionar cuidados médicos. Uno de los ensayos es sobre diálisis y tratar de determinar si es que es mejor para las personas que tienen diálisis 2 veces a la semana que se les haga por 3 horas, por 4 horas o por 5 horas. Y resulta que nadie sabe cuál sería la mejor cantidad de tiempo por la cual uno debería estar en diálisis. Otro ensayo es sobre medicamentos de hipertensión. Y hay una discusión, ¿no? Si hablamos de medicamentos de hipertensión, ¿se deberían tomar en la mañana? ¿Se deberían tomar a mediodía?
se deberían tomar antes de irse a dormir en la noche, o tal vez no importe. Y cuando yo empecé a trabajar en el NIH hace 20 años, la verdad no pasaba mucho tiempo en el hospital y yo pensaba, bueno, los doctores ya saben estas cosas, los doctores son muy inteligentes. Ellos saben cuándo uno debe tomar la medicina, cuánto tiempo uno debe estar en diálisis. Y cuando uno empieza a trabajar en un hospital, uno se da cuenta de que los doctores son maravillosos, pero que hay muchas cosas que no saben. Y la única forma en que vamos a aprender es haciendo una investigación. Y podría ser que las personas se tomen su medicamento para hipertensión en la mañana y porque así es más seguro. O las personas tal vez están muriendo porque se la están tomando en la mañana en lugar de tomarla en la noche. Y esas son cosas que tenemos que ir aprendiendo y por eso hacemos las investigaciones. Por eso es muy importante hacer investigaciones. Entonces, esos son un ejemplo muy simple. Muy bien. ¿Por cuánto tiempo debe ser una persona en diálisis? ¿Por un día? ¿Y cuándo uno debe tomar las pastillas? Eso es un ejemplo. Pero ahora tenemos que ver que tenemos que aprender esas cosas. Y para aprender cómo funcionan, tenemos que hacer investigaciones. Tenemos que hacer una evaluación sistemática de esto. Y ahora vamos a hablar sobre cómo hacemos una investigación ética. Y antes de empezar, quisiera enfatizar algo que mencionó Carla al comienzo. Que no siempre es fácil a ver qué es un estudio ético y qué es un estudio no ético. A veces simplemente tenemos que utilizar nuestro juicio y hacer lo mejor que podamos. Entonces nuestro grupo tiene una que es una enfermedad que se llama GAG, que es una axiopatía, que es una enfermedad neurológica muy terrible que ocurre cuando las personas tienen 5 o 6, son normales. Y cada vez van empeorando poco a poco. Y pero cuando llegan a los 10 años se tienen problemas para caminar. Para los 15 tienen problemas para mover los brazos. Cuando llegan a los 20 usualmente están en silla de ruedas y ya no pueden moverse. Y no hay tratamiento para esta enfermedad. Entonces algunos doctores crearon un tratamiento posible, tal vez el primero, para lo que es una neuropatía axonal. Y ellos estaban le propusieron ese estudio al NIH. Y los investigadores se nos acercaron y nos dijeron, bueno, ¿cuál sería la forma más ética de llevar este ensayo? Y ya lo llevamos discutiendo como año y medio en nuestro grupo. Y les puedo decir que incluso en nuestro grupo, y yo ya haciendo ética de investigación ya por 20 años en el NIH, y uno de mis colegas lleva 25 años en eso, o sea, tenemos mucha experiencia, pero todavía tenemos desacuerdos. Deberíamos llevar a un niño ahí en el ensayo y esperar 3 meses para ver si es que hay un efecto adverso, o esperamos 6 meses, o esperamos un año. Y mientras más se espera, uno protege a los niños. O sea, hay menos posibilidades de que se lastimen. Pero esta es una enfermedad donde los niños empeoran. Entonces, si esperas 6 meses, ya empeoran. Si esperas un año, ya empeoran. Entonces, algunos de los niños y sus padres quieren el tratamiento ya. No quieren esperar. Quieren que se lo demos a todos los niños de una vez. Así que estamos tratando de encontrar un balance entre darles un acceso a un tratamiento que podría ayudarlos, pero también queremos minimizar la cantidad de personas a las que podríamos lastimar. Entonces hay muchos desacuerdos, hay muchas discusiones que tenemos, y como Carla está diciendo, yo voy a hablar ahora de lo que sería un marco. Son 8 principios sobre cómo pensar sobre la ética de la ética de la investigación. Y la idea es enfatizar, como dijo Carla, no es un algoritmo. No se va a tomar este marco y aplicarlo al estudio y saber si uno debería esperar una semana o un mes o 6 meses o incluso un año entre un sujeto y otro. Las personas van a tener que utilizar este marco, pero tienen que utilizar su propio juicio y sentido común para saber en qué momento son estos ensayos éticos. Y uno de los mayores retos en este campo es que las personas que les interesan en la ética, por ejemplo, yo estoy interesado en ética, nos interesa hacer las cosas correctas. Y lo que es muy retador
es que no siempre es obvio qué cosa es lo correcto. A veces puede ser muy difícil darse cuenta de qué es lo correcto. Y hay personas que pueden ser muy inteligentes y pueden estar en desacuerdo sobre qué es lo correcto y qué no. A veces las personas tienen cierta inclinación para pensar que simplemente hay una respuesta sencilla. Pero muchas veces no hay una respuesta simple. A veces uno tiene que pensar a través de esto y ver qué se puede hacer. Entonces, este es el marco que hemos desarrollado. Entonces, yo trabajo para el NIH, pero yo solo hablo a mi nombre, no hablo a nombre del departamento. Y definitivamente no hablo a nombre del gobierno de los Estados Unidos. Disculpen, ya me estoy equivocando, ¿ven? Supuestamente no debería presionar a ninguno, solo decirle la siguiente, y ya. Entonces es un ejemplo de que siempre tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de este marco. Yo estuve en una conferencia en Florida hablando sobre diabetes tipo 1 y estábamos haciendo ensayos en adultos y en niños. Entonces tienen que imaginarse que alguien lo que es un ensayo controlado con placebo o de un nuevo medicamento y el investigador dice que quiere tener tanto adultos pero también quiere tener niños. Y nuestra pregunta es, vamos a pretender que somos el comité de ética, ¿no? Y vamos a tratar de ver si es que este es un estudio ético o no. Entonces, si yo les he puesto este ejemplo. En este ejemplo tengo tanto adultos como niños. Y después voy a hacer una charla sobre lo que es la ética en la investigación en niños. Así que no voy a hablar mucho ahorita sobre lo que es investigación pediátrica. Eso va a ser después. La pregunta es, ¿cómo determinamos si este estudio que les menciono sería ético o no? Entonces, simplemente un poco antecedente sobre la investigación. La meta de la investigación es encontrar nuevas formas de diagnosticar, tratar, prevenir y curar enfermedades. Y la razón por la cual hay una investigación ética es porque la única forma en que podemos averiguar ahora si es que un medicamento funciona o no, si es seguro, si va a curar a alguien o no, es simplemente dándole ese medicamento a las personas y ver qué pasa. Entonces decimos que los sujetos son el medio, son la forma en la que vamos a determinar qué funciona y qué no funciona, qué es seguro y qué no es seguro. A veces ser parte de un estudio clínico ofrece ciertos beneficios a los sujetos, beneficios clínicos. En el ejemplo que les mencioné, lo que sería la neuropatía axonal, los padres de esos niños muchas veces quieren el nuevo tratamiento porque esperan, nosotros también esperamos, que tal vez los vaya a ayudar. A veces estar en un ensayo clínico claramente es beneficioso, pero eso también involucra estudios, involucra procedimientos, involucra escaneos, involucra que se les saque sangre. Ahí los sujetos están ahí y tenemos que obtener información para tratar de aprender a hacer las cosas mejor en el futuro. Entonces los sujetos son el medio que tenemos para obtener información para poder hacer las cosas mejor. Entonces yo soy un filósofo, he sido educado como filósofo. Y yo pienso de esta manera filosóficamente. La preocupación principal, la preocupación principal de la investigación ética es, en términos filosóficos, hablamos de explotación. Estamos haciendo muestras de sangre, escaneos, estamos tratando de aprender cosas para ayudar a pacientes en el futuro. Pero la preocupación es que tal vez lo hagamos de una forma en que tratemos de manera ética a los sujetos, de que no los estemos explotando. Pero como ustedes saben, hay muchas regulaciones, pautas, y mayormente estos lineamientos, estas regulaciones, es que están protegiendo a estos sujetos de que sean explotados. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, primero les voy a dar un par de ejemplos
de algunos de los lineamientos históricamente importantes que están tratando de abordar el tema de la explotación. Walter Reed fue muy famoso en Estados Unidos, trabajó en Cuba, estaba tratando de encontrar la cura para la fiebre amarilla. Y Walter Reed era una persona muy ética y muy sensible, y él creó ciertas pautas para lo que él consideraba lo que eran los requerimientos éticos para hacer una investigación clínica. Y estas son sus pautas, y es interesante la manera en que son similares y las formas en que estas cosas han cambiado. Por ejemplo, el tercer punto, ellos pensaban que se debía pagar a todos los sujetos en oro. Ahora vamos a hablar también de la ética del pago. Las personas ahora se están preocupando mucho sobre el pago, sobre lo que sería la autoexperimentación. La idea de Walter Reed era que si le vamos a pedir a otras personas que estén en un ensayo, nosotros también deberíamos ser parte del ensayo. Entonces, la autoexperimentación se consideraba una parte muy importante de la investigación. Y las personas que han ido a Johns Hopkins, la Escuela Médica de Johns Hopkins en Baltimore, es un edificio enorme y hay una gran estatua para Jesse Lazar. Y Jesse Lazar fue uno de los asistentes de Walter Reed que participó en el ensayo de la fiebre amarilla y realmente falleció en ese ensayo. Entonces Walter Reed se tomaba estos requerimientos de manera muy seria y algunos incluso fallecieron a causa de estos ensayos. Y como Carla mencionó, vas a ver muchas de las preocupaciones sobre las personas que no pueden dar consentimiento. A Walter Reed le preocupaba esto, entonces él inicialmente solo restringía sus ensayos a aquellos que sí podían dar el consentimiento. Y de ahí pasamos a finales de del 1940, el Código de Nuremberg, terminaba la Segunda Guerra Mundial y todos los experimentos terribles de los nazis. Y Nuremberg sacó estos principios para asegurarse de que nunca más se volviera a hacer ese tipo de investigación. Y el Código de Nuremberg básicamente son 10 principios bastante directos y simples para la investigación clínica. Como Carla mencionó, el primero dice que el consentimiento informado es esencial, es necesario para hacer una investigación ética. Ahora, esto es muy importante en muchos casos y ese requerimiento tiene mucho sentido. Si uno limita su investigación a solamente los adultos que pueden dar consentimiento, evitas que las personas sean explotadas. Pero el problema es que tal vez nunca aprendas nada sobre lo que sería cuidado médico de niños o tratamientos para el Alzheimer o cómo hacer esfuerzos de resucitación en aquellos que están inconscientes. Entonces, el consentimiento informado sí es importante, pero a veces deberíamos permitir hacer investigaciones sin el consentimiento informado, ¿no? Ese es el Código de Nuremberg. Y la Declaración de Helsinki. A finales de los 50, las personas se dieron cuenta de que había algunos problemas con el Código de Nuremberg. Y uno de los problemas, como les mencioné, era el requerimiento del consentimiento informado. Eso preocupaba que no se pudiera hacer ninguna investigación pediátrica. Y otra preocupación era que nadie hablaba de lo que serían juntas de revisión o comités de ética. Y la Declaración de Helsinki se adoptó. Y lo básico de la Declaración de Helsinki era tratar de abordar las brechas que se encontraban en el Código de Nuremberg. Entonces se requiere una revisión independiente y también se requiere un permiso por otra persona, ¿no? Alguien que no puede dar consentimiento, pues puede recibirlo a través de otra persona, un apoderado. Carla también mencionó el SIOMS y básicamente tenemos el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, y que fue una expansión del Código de Nuremberg, y el SIOMS es una expansión de la Declaración de Helsinki, y lo que el SIOM agrega lo que son comentarios, como mencionó Carla. Hay exploración y discusión, no solamente están los principios, sino que tratan de explicar
y expandir, extenderse un poco de los principios. Y como dijo Carla, ahorita está en revisión y esperemos que para este otoño y ya tengamos nuevas pautas del CIOM y espero que vengan acá a Perú también para discutir cuáles van a ser. Y como todos cometen errores, uno de los errores más grandes que se hizo en Estados Unidos tuvo mucha influencia y fue el estudio de sífilis de Tuskegee. Seguramente algunos han escuchado, empezó en los años 30 cuando se recién empezaron a aprender sobre la historia natural de la sífilis. Desafortunadamente, cuando se desarrolló la penicilina, que fue el tratamiento efectivo para la sífilis, los investigadores estaban preocupados de que esto pudiera aprender la historia natural, así que trataron de prevenir que los sujetos recibieran la penicilina. El estudio continuó como unos 40 años, las personas sabían de esto, fue publicado en los jornales médicos, no fue oculto, pero no se volvió público sino hasta los 70s. Y ustedes pueden ver, CDC es el Centro de Control de Enfermedades, una de las agencias más importantes de Estados Unidos que había aprobado como en los 70s. Y no fue sino hasta que llegó en la prensa de 1970 que se detuvo ese estudio. Y para entonces ya habían muerto más de 100 personas de sífilis que no hubieran muerto si es que hubieran tenido el acceso a la penicilina. Pero esto fue un ejemplo terrible en cuanto al abuso que ocurrió en Estados Unidos. Entonces, como respuesta a esto, el Congreso creó la primera Comisión Nacional en Estados Unidos. Y básicamente esta comisión se le dio la tarea de desarrollar lineamientos para una investigación ética, para asegurarnos de que no tengamos otro ejemplo como el estudio de Tuskegee en Estados Unidos. Y la Comisión Nacional escribió lineamientos muy interesantes e importantes, incluyendo el informe de Belmont, que fue muy importante para la investigación ética. Y lo menciona porque la recomendación de la Comisión Nacional es actual para las regulaciones actuales de los Estados Unidos en cuanto a investigación. Entonces voy a hablar un poco sobre las regulaciones de Estados Unidos. Yo las conozco en parte, pero las regulaciones de Estados Unidos han tenido mucha influencia en todo el mundo por un par de razones. Una, porque fue una de las primeras regulaciones nacionales sistemáticas para una investigación clínica en cualquier parte del mundo. Y lo que yo quiero enfatizar es lo reciente que la ética de investigación es y lo reciente que son los lineamientos, las pausas para esto. Todavía estamos aprendiendo, todavía estamos tratando de hacer lo correcto. Hay muchos países que todavía no tienen regulaciones y que recién las están desarrollando en los últimos 5 o 10 años. Así que es un campo aún bastante joven, bastante verde y todavía estamos tratando de hacer las cosas correctamente. Entonces, brevemente, hay 4 partes con respecto a las regulaciones de Estados Unidos. Hay partes A, B, C y D. La parte A es las reglas generales, habla del consentimiento informado, de la revisión. Y la subparte B, C y D, que habla sobre mujeres y fetos, prisioneros. Y la D habla sobre investigación en niños. Entonces, en la subparte A, que es la que mencioné, habla sobre el consentimiento informado en una revisión independiente en 1991, como unas 15 agencias federales en Estados Unidos se juntaron y adoptaron las mismas reglas. Una de esas en que estas regulaciones son complicadas es que no hay un conjunto de reglas nacionales que se aplica a todos. Hay distintas regulaciones que se aplican a distintas personas y esta se aplica como unas 50 agencias en Estados Unidos. Uno de los problemas con esto es que es muy difícil revisar las regulaciones en los Estados Unidos. Realmente no han sido revisadas como en 25 años. Y hay una propuesta actual en Perú de revisar las regulaciones y nosotros estamos revisando en la revisión esto ya por 7 años en Estados Unidos y todavía no estamos seguros si es que las van a aprobar o no. Algunas personas dicen que va a finales del año, antes de que el presidente Obama salga del cargo, pero no sabemos. Pero ha sido bastante difícil revisar estas regulaciones. Y esa es la propuesta actual para revisar las reglas actuales.
La FDA tiene reglas similares. Si tienes dinero en Estados Unidos, tienes que cumplir con el primer conjunto de reglas que ya mencioné. Si uno quiere solicitar aprobación de la FDA con respecto a un producto, uno tiene que seguir las regulaciones de la FDA, la Administración de Drogas y Alimentos, que son un poco diferentes, pero tienen que ser bastante consistentes. Entonces, ahorita las regulaciones de la FDA y de la NIH son bastante similares. En cuanto a las regulaciones de Estados Unidos, es para obtener la aprobación del IRB o del Comité de Ética para un ensayo clínico, uno tiene que satisfacer estas regulaciones. Estas son las regulaciones en Estados Unidos. Y también tenemos el consentimiento informado. Voy a hablar un poco de eso después, así que no voy a entrar en detalle ahorita. Pero estos son los requerimientos en Estados Unidos sobre qué se necesita para obtener un consentimiento informado para aquellos sujetos para hacer la investigación. Entonces, ICH es de la Armonización Internacional y el GCP. Ellos ven, es el resultado de compañías farmacéuticas que quieren tener regulaciones consistentes entre Estados Unidos, Japón y Europa del Este. Y ellos desarrollaron una serie de lineamientos para obtener lo que es el procedimiento informado. Y ellos están tratando de tener regulaciones consistentes para obtener aprobación en estos 3 lugares. Entonces, hemos pasado rápidamente por algunas regulaciones históricas y entonces cuando mi ex jefe acercó a mi departamento hace unos 15 años, empezamos a analizar todas estas regulaciones y nos dimos cuenta que si bien algunas son similares en varios aspectos, también hay muchas diferencias entre las distintas regulaciones. Había también sobreposiciones, pero también habían puntos de conflicto entre los distintos lineamientos y regulaciones. Como mencioné entonces, la Declaración de Helsinki establece que podría ser ético hacer investigación en algunos casos con personas que no podrían dar el consentimiento informado como niños, mientras que el Código de Nuremberg básicamente declara que esto no es ético. Entonces acá hay un punto de tensión. Lo que nosotros queríamos hacer era crear un marco que sea consistente para los requisitos de la investigación clínica. Y la propuesta es la siguiente. Algunos le damos los 7 principios, pero le decimos 8 principios. Esta es una versión que tiene el bonus, ¿no? Que le estoy dando 8. Son algunas. Y ven abajo, en la parte de abajo, donde las publicaciones en las que han salido publicados. Vamos a pasar todos eso, lo vamos a revisar de manera detallada para que tengan una idea sobre cómo deberían funcionar. Y una vez más, esto no es un algoritmo, esto es un marco que les permite a ustedes conversar, pensar, para que los comités o los directorios de ética puedan tratar de evaluar la evidencia de las pruebas clínicas. Les hemos puesto un orden específico. La idea es que uno empiece con el que se encuentra parte superior. Entonces, ir con el primero, el segundo, en orden. Y como se mencionó esta mañana, ustedes se pueden dar cuenta que inicialmente tenemos que el consentimiento informado está casi al final de la lista. No porque sea menos importante, sino que inclusive antes de preguntarle a alguien que forme parte de un grupo de prueba, hay mucho trabajo que hay que hacer antes para asegurarse que sea ético, inclusive antes de preguntarle a la gente que tome parte o no. Por eso hemos puesto este orden. Voy a tratar de abordar cada uno de estos puntos. Asociación colaborativa. La idea aquí es generalmente hay una comunidad con la que se va a trabajar. Es una población que está afectada con una enfermedad específica. Y es importante tener algún tipo de interacción, algún tipo de colaboración con la gente que va a ser afectada por la prueba o la población que se ve afectada por una enfermedad para tratar de entender cuáles son las cargas que ellos llevan. ¿Qué sería, qué los puede apoyar? ¿Qué le puede ser de valor para ellos? ¿Y cuáles serían las pruebas que serían apropiadas para una comunidad específica? La idea es que desde el inicio identificar una comunidad. Y luego, ¿no?, trabajar de manera conjunta en el proceso. Para cada uno
de estos principios les voy a decir cuáles son los retos para cada uno de estos puntos y puntos que aún hemos solucionado, ¿no? Alguno es, por ejemplo, si vamos a hacer investigación sobre VIH, tenemos la comunidad de VIH, pero si hago la investigación en Lima, ya sabemos que está en Lima, pero algunas veces podemos hacer prueba, digamos, diabetes tipo 1 en todo el país. Y no es tan obvio ahí cuál es la comunidad con la que tenemos que trabajar. ¿Cómo obtenemos información de la comunidad? ¿Qué pasa si la comunidad no está de acuerdo? A lo mejor algunos van a pensar que su prueba no es ética, otros que es ética, unos piensan que es buena idea, otros que es mala idea. ¿Cómo no equilibramos o sopesamos todas estas ideas? El valor social. Carla ha mencionado que nuestro punto de vista, y si es que no es importante, si no es una información importante para la sociedad, entonces no es una prueba ética, entonces no hay que hacer nada más. Si no es importante, si no es valiosa la información, entonces no hay que hacer la prueba. Solamente hay que hacerlo si hay algo realmente importante que se pueda aprender. Yo considero que en los Estados Unidos, por lo menos, y hemos tenido conferencias en todo el mundo, ya en 80 países, sobre la ética de la investigación, y eso creo que es cierto. Entonces, gran parte de los consejos de revisión institucional son muy buenos en relación al riesgo y cómo proteger a la gente del riesgo. Hay que proteger a la gente. Pero creo que no son tan buenas en asegurar cuál es el valor del estudio. Antes de seguir adelante hay que asegurarse que sea una prueba que genere valor. Es algo en lo que podemos mejorar y bastante. ¿Cuál es parte de eso? Es aplicar parte de esto a la prueba de control con grupo placebo. Como mencioné al comienzo, uno de los motivos por lo que creo que todos esos comités de revisión no hacen muy buen trabajo es porque es difícil. Es difícil, ¿no?, discernir si la prueba es válida o no. Yo he participado de el Consejo de Revisión Institucional en varios para el uso y abuso de drogas, y si uno trata de ser, para que sea ético, tiene que ser valioso. Muchas veces me preguntan, si me describen la prueba y me dicen, ¿es valiosa o no? Y yo les digo, no tengo idea si es valiosa o no. No soy doctor, no sé cuáles son los otros tratamientos, no sé si ese tratamiento va a funcionar, no sé a quién se lo van a dar, no sé qué dosis tienes que dar. Lo que necesitan son personas que sean expertos en el campo y que sepan cuál es la enfermedad, cuáles son los tratamientos existentes, que sepan qué tan buenos son esos tratamientos, que sepan cuáles son los efectos colaterales, antes de juzgar si tiene sentido o no hacer la prueba de la nueva droga. Ahí se necesitan expertos que conozcan la enfermedad y los tratamientos para poder averiguar si es valioso o no. No, los filósofos no pueden contestar solos esas preguntas. Ahora ya hablamos con la comunidad, ya sabemos qué tipo de prueba queremos, qué es lo que queremos evaluar, ya desarrollamos la prueba que tiene valor para la sociedad. Y si le obtenemos la información, va a ser importación valiosa. Y luego viene la validez científica. Ustedes pueden decir, eso no es ética, eso es ciencia. Pero el punto aquí es el siguiente. Si no diseñamos la prueba de la manera apropiada, aunque sea valioso, si no podemos contestar la pregunta, si no tenemos las pruebas apropiadas, si no tenemos suficiente gente, no vamos a obtener la información que necesitamos y no va a ser un estudio valioso. Hay que asegurarse que satisfagan todos estos requerimientos. ¿Cuántas personas tienen que tomar parte? ¿Qué estudios hay que realizar? ¿Qué pruebas de laboratorio hay que realizar? ¿Hay un motivo por el cual haya un grupo de placebo para el control? Y si no lo usamos, ¿qué aprendemos? Si lo usamos el grupo placebo o si no lo usamos. ¿Qué cosa va a agregar información? ¿Y qué tipo de información vamos a obtener del grupo placebo? Y si lo justifica. Este es uno de los grandes retos. Tenemos un investigador que diseña un estudio valioso, que es valioso de por sí, pero que requiere que la gente vaya a la clínica todas las semanas, 6 meses, así que 5 horas
y se les hagan como 3 pruebas, 5 cuestionarios, etcétera, etcétera. Y que encontramos es que mucha gente escucha eso y ya no quiere participar. Algunos sí se inscriben, pero después al mes dicen, no, esto es muchísimo, y ya no vuelven. Entonces, ¿qué sucede? Empezamos con 200, entonces, y al final terminamos con 75, y al final 20 y tantas. De pronto no hay suficientes personas para contestar las preguntas. Entonces, hay que equilibrar cuál es el ideal del estudio científico con lo que realmente se pueda hacer. ¿Podemos obtener suficientes personas que formen parte de la prueba? Hay un estudio valioso de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia y se les preguntaba a las personas ¿cuál es la peor parte de formar parte de estas pruebas clínicas? Uno decía la extracción de sangre, los efectos colaterales, o tenían miedo de las dosis, o preocupación de enfermarse. Pero la primera preocupación no fue esa, sino ¿cuál? El estacionamiento. La Universidad de Pensilvania se encuentra en Filadelfia, al este, que es dificilísimo estacionar. La gente tiene que dar vueltas y vueltas para encontrar estacionamiento. Entonces, odiaban eso era lo peor. Y de ahí ya no seguían con las pruebas. Nadie se le ocurrió pensar eso. A nadie en el Comité de Evaluación Ética se le ocurrió. Hay que pensar todas esas cosas desde el punto de vista de la gente que va a formar parte o que va a tomar parte en las pruebas. Entonces tenemos el estudio valioso, un diseño válido, también válido. Ahora hay que preguntar quiénes van a formar parte. Y el principio básico que yo siempre digo a los investigadores es empiecen con esta idea. Todos pueden estar en la prueba. Y luego excluyan a las personas solamente si hay un buen motivo para excluirlos. Excluyanse, ya sea que tengan un motivo científico para excluirlos, porque están en el tratamiento de diabetes tipo 2 y tienen uno, entonces todos los que no tienen tipo 2 hay que ser excluidos. Eso es un motivo científico para excluirlos. O podemos excluirlo por motivos éticos. A lo mejor es gente que tiene riñones que no funcionan bien. Y la droga es eliminada a través de los riñones, entonces demasiado peligroso, de esos hay que excluirlos. Entonces, en principio, todos son elegibles y vamos excluyendo si hay motivos científicos o motivos éticos buenos. Y luego a los demás se les deja que decidan por sí mismos si quieren o no, por formar parte de la prueba, siempre y cuando se les haya dado den el consentimiento informado. Hay una parte de retos, cuando queremos decir quiénes van a formar parte de la... Uno es... ¿Cuándo se justifica a incluir a niños, por ejemplo? Yo siempre en enfermedades infecciosas, y yo trabajaba ahí cuando recién se desarrollaban los inhibidores. En ese momento casi todos los que tenían HIV morían, es al inicio. Entonces al inicio casi todos morían, pero luego vinieron esos inhibidores y distintas evoluciones y dijeron, estas drogas pueden ser buenas. Parece que podrían evitar que la gente muera de VIH. Entonces tuvimos las primeras pruebas, las realizamos y tuvimos que decidir a quiénes vamos a incluir en las pruebas. Y algunas personas en el comité dijeron, esto es una droga experimental por ahora. Y la gente que tiene VIH están ya enfermos. ¿Qué hacemos? Tomamos a los más saludables, los que tienen conteos mayor a 300, o sea que su sistema inmunológico sigue intacto y siguen con bastante salud. ¿Por qué? Porque las drogas experimentales son riesgosas. Entonces, a esas personas las vamos a... Esos son los que tienen menos posibilidades de hacer daño. Otra gente del comité dijo, no, VIH es una enfermedad terrible que está matando a la gente y esta droga los puede ayudar. Lo que debemos hacer es tomar a los más enfermos. ¿Por qué? Porque son los que tienen más de beneficiar. Si funciona, sacarán lo mejor. Entonces tuvimos un debate, dos reuniones, ver qué era más importante, proteger a la gente de los riesgos o qué es más importante, darles a los investigadores la posibilidad de ver cuáles son los beneficios clínicos. La respuesta es que ambas cosas son importantes. Es otro caso en el que
Hay que ver los principios, analizarlos y aplicarlos a los casos específicos. Utilizar el juicio y decidir en este caso específico qué cosa es más importante. Proteger a la gente de los riesgos o darle a la gente acceso a beneficios potenciales o que ellos hagan ese juicio. Entonces ya se decidió quién va a ser en el estudio, que es valioso y válido. Y ahora lo que vamos a ver, ¿es ético realizar el estudio? Primero que tenemos que hacer es decir, ¿tiene el ratio o el equivalente riesgo-beneficio es aceptable? Eso es lo primero que hay que ver. Queremos que el riesgo sea lo menor posible. El menor riesgo es mejor que el más alto. Entonces tratamos de ver formas de hacer que los riesgos sean los menores. Queremos asegurarnos de que la persona que está tomando, que extraiga la sangre, sepa cómo extraerla. Si digamos que es cirugía, queremos que el cirujano sea experto y que sepa lo que hace. Si alguien ya ha tenido un scan hace un par de semanas, tal vez no haya que repetir esa prueba de scan. Entonces no hay que repetir pruebas e intervenciones que no hay que repetir. O sea, hay que bajar el riesgo tanto como se pueda y tratar de aumentar los beneficios potenciales para los sujetos. Entonces quiere decir uno tiene que aprender sobre sus enfermedades, los tratamientos, y eso podría ayudar. Y tratar de diseñar pruebas de tal forma que lo ayude a la gente tanto como sea posible, para que el riesgo sea tan bajo como sea posible y que los beneficios potenciales sean tan altos como sean posible. El siguiente paso es compararlos. Entonces, el riesgo bajo, aumentamos los beneficios potenciales. A veces no hay ningún beneficio potencial, pero tratarlo si se puede. Luego se compara. ¿No? Comparar estos riesgos en comparación con los beneficios potenciales. Si hay beneficios potenciales y si los beneficios potenciales justifican el riesgo del sujeto, o si es que esos beneficios son mayores que el riesgo, entonces en el análisis de riesgo-beneficio, entonces un estudio que éticamente es aceptable. Hay algunos estudios donde esto es cierto. Un nuevo tratamiento, el beneficio potencial puede justificar el riesgo, pero hay otros estudios donde puede ser que no haya beneficios potenciales. Si solamente es una extracción de sangre, es uno que solo hay riesgos. Entonces, eso es lo que yo llamo riesgos netos. En esos casos hay que preguntarse un par de preguntas. ¿Esos riesgos se justifican con lo que se va a aprender? Si solamente es una extracción de sangre, ¿qué vamos a aprender de esa extracción de sangre? ¿Es suficientemente valioso para justificar que la gente pase por esa extracción? ¿Y estos riesgos qué tales son? Bajos, pueden ser aceptados, pero si son muy altos, habría que ver. Ahora, la revisión ética. Somos un comité de revisión ética. Estamos tratando de hacer este estudio que es valioso, válido, con las personas apropiadas y la tasa de riesgo-beneficio también equilibrada. Y esas decisiones que toman la última decisión no debe ser tomada por los investigadores, pero hay un conflicto entre realizar su investigación y asegurarse que sea éticamente viable. Entonces, por eso es que tenemos un grupo independiente que evalúan el estudio y que se aseguran que cumpla con todos estos requerimientos. Alguien preguntó antes cómo se crean estos comités de éticas o juntas de ética. Eso es uno de los grandes retos que tenemos que enfrentar. Sabemos que con lo que se hacen estos comités es muy importante, pero creo que aún no sabemos cuál es la mejor forma de hacer la revisión ética. Seguimos aprendiendo cómo hacerlo de la mejor forma. Seguimos aprendiendo cómo evaluar si las personas están o no siendo. Pero este sigue siendo un campo bastante joven y estamos tratando de determinar todas estas cosas y cómo hacerlo de la mejor forma posible. Llegamos a la parte del consentimiento informado y como hemos discutido anteriormente, vamos a analizarlo en detalle más adelante. Pero en la gran parte de los casos, los investigadores conocen las circunstancias de que trata la investigación y los participantes deben de tener esa información y decidir por ellos mismos si pueden o no.
Es importante saber que cuánto debe saber la persona depende de la prueba. En algunas tienen que saber un montón y en otras un poquito. Uno de los errores que cometen los investigadores es que suponen que uno tiene que saber, tener el mismo tipo de información, no importa cuál sea la prueba. No, cuánto uno tiene que saber o el participante tiene que saber depende qué tan riesgosa y compleja sea la prueba. Y algunos de los temas que mencionaremos más adelante. También hablemos del hecho que en gran parte se requiere el consentimiento informado. Hay algunos casos en los cuales es aceptable realizar un estudio sin el consentimiento informado. Esto se llama excepción, o sea, no se requiere el consentimiento informado. O alteración, que se requiere consentimiento informado, pero se pueden cambiar o alterar algunos de los requerimientos. Hablemos de este ejemplo. Mencioné al inicio que el aprender sobre el cuidado se le puede decir a la gente que es una prueba, pero no se puede entrar en detalle. Por ejemplo, si solo se va a dar un tratamiento médico estándar que no es experimental, entonces no es tal vez necesario describir los riesgos como si estuviésemos administrándole un tratamiento experimental. En gran parte, no se deberían tomar en cuenta personas que no pueden dar el consentimiento. Pero van a haber veces en las que sí, si por ejemplo uno quiere aprender si una droga funciona o no en niños, hay que trabajar con niños. Entonces, si queremos saber que funciona o no con personas con Alzheimer severo, también otra persona tendrá que dar. Entonces hay algún tipo de investigación que se tiene que realizar con personas que no pueden dar el consentimiento. Vamos a hablar un poco más sobre cuáles van a ser los requisitos para asegurarse que esa investigación es ética cuando se trabaja con personas que no pueden dar su consentimiento. Generalmente tiene que haber otra persona que pueda decidir, ¿no? Por ejemplo, en niños, el ejemplo clásico serían los padres, ¿no? Y a pesar de que no puedan dar el consentimiento, si pueden entender y comunicar, uno puede ver, no si quieren o no tomar parte del estudio. Y luego es el respeto por los individuos o los sujetos. Y en este punto lo que hay que ver es que la ética no se detiene una vez que uno tiene el consentimiento informado. Ya, firmó el formulario, el consentimiento y ya está. No, la idea es que la ética continúa a lo largo de la prueba, inclusive cuando termina la prueba. Y hay una serie de cosas que son importantes para asegurarse que se respeta a los sujetos. Hay que tener un equipo de investigación que sea sensible éticamente, que entienda las necesidades del individuo y de la comunidad en la que hace investigación. Hay que monitorear al sujeto, ver que está bien, que no se vaya, que se enferme más. Algunos tienen el derecho a retirarse si lo desean. Y ese es mi favorito, que hay un gran auditorio que se llama el Auditorio Lipsing en el Medical Center, que se ha nombrado en Mordegan Lipsing, que era el directorio del centro médico hace 35 años atrás. Al final de su carrera, esa persona, ese médico, alguien le preguntó cuál fue el cambio más importante en investigación clínica. Él había sido un investigador clínico muy conocido por unos 50 años. Le dijo, ¿cuál fue el gran cambio en investigación clínica a lo largo de tu carrera? Y él contestó, el cambio más grande es cuando yo empecé con la investigación clínica, hacíamos la investigación clínica en sujetos humanos y ahora lo hacemos con los sujetos humanos. Y creo que para mí esa es la meta ideal. Es sobre cómo hacer la investigación ética, es tratar de pensar en ella o diseñarla de tal manera y realizarla de tal forma que no lo hacemos investigación en la gente. Ellos no son el sujeto de la investigación, por el contrario, son parte del esfuerzo de investigación, son parte del proyecto, se hace la investigación con ellos y ellos lo están ayudando a ustedes a aprender. Entonces yo siempre trato de decirle, siempre ellos nos ayudan a nosotros al ayudarnos a juntar información para aprender. Entonces son participantes activos de las pruebas.
Esto es, repito lo del inicio, no existe la receta, no hay un algoritmo. Si es que a alguien se le ocurre uno, sería maravilloso, pero hasta ahora nadie sabe cómo hacerlo. Por el contrario, hay que ser cada vez más inteligentes, más cuidadosos, y hay que utilizar nuestro juicio. Es aplicar un marco a casos individuales y utilizar el juicio de cada uno para ver si las pruebas individuales son aceptables éticamente. Una de las cosas que hace que eso sea tan difícil es cuando empezamos a hablar de casos en los que nos damos cuenta que algunas veces para algunas pruebas hay un conflicto entre dos o más de los principios. Por ejemplo, yo dije, una de las cosas importantes es queremos que el estudio sea valioso, pero también dije queremos que tenga un riesgo tan mínimo como sea posible. ¿Cómo hacemos que el estudio tenga menor riesgo? Es, por ejemplo, retiramos las extracciones de sangre, el escaneo, pero ahí puede ser que el riesgo sea menor, pero no aprendemos nada. Entonces, ¿cómo aumenta el valor? Agregamos biopsias, agregamos extracción de sangre, pero en ese caso, ¿cómo logramos, no, el equilibrio entre el nivel de riesgo aceptable? Entonces, simplemente se trata de equilibrio. Y hay que verlo en casos específicos. ¿Qué tan importante es esa información? Y sí, ¿qué tan alto es el riesgo? La gente entiende cuando da el consentimiento y hay que verlo eso en casos especiales y ver si es que es posible o no y cuál es en todo caso el enfoque ético. Hay que equilibrar los principios para los casos específicos, ver qué es más importante, qué tan importante es la información. ¿Vale la pena un escaneo más, una extracción más de sangre? ¿Podemos tener la misma información sin esos riesgos? Aquí es donde todos ustedes entran a jugar. No existe un algoritmo, es un marco, pero hay que aplicarlo. Necesitamos que la gente lo sepa. Y una vez más, es conocer la ética, pero no solamente la ética. Recuerden el valor social. Necesitamos gente que conozca la enfermedad, los tratamientos, que sepa cómo funcionan los tratamientos y la mejor forma de darlo. Necesitamos gente que tenga experiencia en todas estas áreas. Otro de los errores que muchas veces se dan en esos comités éticos en los Estados Unidos es que no consultan lo suficientemente. Cuando nos preocupa, por ejemplo, de alguna droga que puede ocasionar problemas cardíacos, no tenemos un cardiólogo en el comité. Deberíamos llamar a un cardiólogo y decirle, ¿qué te parece esto? ¿Eso es bueno? ¿Qué dosis darías? ¿Darías una vez al día, 2 veces al día? Y no conocemos la respuesta a esa pregunta. Entonces buscamos a alguien que tenga la respuesta y confiamos en su experiencia. O sea que estos comités muchas veces tienen que confiar en expertos que están fuera del comité para que ayuden. Y aquí es donde empieza la diversión para mí. Decimos que estos no son principios, son principios para Estados Unidos, no solamente para un estado, Estados Unidos como Bethesda, son principios que aplican para hacer ética la investigación clínica en cualquier lugar en que se realicen. Hemos realizado casi 82 de estas conferencias en los últimos 15 años presentando este marco y creo que el marco sí aplica en todas partes donde se realiza la investigación, pero hay diferencias. Lo que tienen que hacer es ver cómo aplican el marco en las circunstancias, en la cultura en la que ustedes se encuentran. Hace como 8 años atrás tuvimos una conferencia en Egipto. En los Estados Unidos hay un énfasis fuerte en firmar, hay que firmar todo. Entonces, en Estados Unidos no puede decir solamente sí, no. En Estados Unidos hay que firmar un papel para dar el consentimiento informado. Estuvimos en Egipto y estábamos hablando de esto. Y el investigador nos dijo que vivía en la parte oeste de Egipto. Dijo, la gente solamente te pide firmar un papel en 2 casos. Cuando se divorcia uno o cuando el gobierno te va a quitar la propiedad. Y entonces si dijimos esto, en la comunidad decimos que firmen el consentimiento informado, se van a poner nerviosos.
¿Hay una forma de hacer el estudio ético para que no todos se vayan corriendo y piensen que queremos robarle la propiedad? Entonces, un ejemplo simpático otra vez más, y hay que decir, ¿hay alguna forma distinta en la que vamos a asegurar que esta gente diga sí, sin pedirles que firmen un pedazo de papel, porque eso no es apropiado en este contexto específico? Hay que ver cómo se aplican los principios, cómo pueden indicar el consentimiento informado en ese contexto específico. Un par de cosas más para concluir, que aún no he mencionado eso todavía. Esto es que está elevando una de las cosas más interesantes en cuanto al campo de la ética. En Estados Unidos se estima que hace unos 20 años, como que 80% de los ensayos clínicos de Estados Unidos eran patrocinados por una agencia del gobierno, el Instituto Nacional de Salud, el NIH. Ahora se estima que más o menos 75%, 80% de los Estados Unidos son patrocinados por compañías farmacéuticas, es decir, con compañías con fines de lucro privadas. Y este cambio ha elevado varios problemas o temas éticos que todavía estamos tratando de resolver. Entonces, ¿cómo manejamos el hecho de que los investigadores que están realizando los ensayos tengan un interés financiero? Tal vez reciban más dinero si los resultados son positivos en lugar de negativos. Si los investigadores van a ganar mucho dinero, si la compañía va a ganar mucho dinero debido al medicamento, el participante debería recibir algo de esas ganancias. ¿Cómo podemos asegurarnos de que podamos tener confianza en los informes que recibimos? Y esos temas son muy importantes, son temas éticos muy importantes con los que tenemos que lidiar. Un par más. Por lo menos en Estados Unidos, como les mencioné, siempre la tasa es la más baja posible, pero aquellos que obtienes consentimiento, no hay nivel máximo, no hay ninguna regla en Estados Unidos que te diga que solo puedes hacer tanto riesgo. Entonces, si quieres sacar sangre solamente para la investigación sin ningún beneficio, entonces lo puedes hacer también puedes hacer una biopsia de hígado, de riñón, incluso hasta de cerebro, si es que no hay riesgo. Y algunos se pueden hacer, te permiten, pero la regulación no es lo que te dice. Entonces las juntas son las que tienen que decidir cuánto riesgo es el que vamos a permitir en los adultos que sí son competentes. Aún así establecemos cuáles son los límites. Hay un gran debate del cual vamos a hablar después. Hay un gran debate para tratar de determinar qué es lo que pasa cuando tratamos de hacer ensayos clínicos dentro del contexto de lo que es cuidado clínico. Entonces, digamos hacer algo en el consultorio de un doctor o en el hospital. ¿Cuánto debe ser visto por lo que es el cuidado ético o cuánto debe ser revisto por lo que es ética en ensayos clínicos? Y ese es uno de los grandes debates que estamos viendo ahora. Entonces, un resumen. Hemos tratado de sugerir al comienzo de que la investigación clínica es muy importante. Nunca vamos a encontrar un tratamiento para lo que es neuropatía accional gigante, o nunca vamos a encontrar si es que el diálisis debe hacerse 3 horas al día, 5 horas al día. No debemos averiguar nunca si debes tomar tu medicina para la hipertensión en la mañana, mediodía o en la noche si es que no hacemos la investigación. Así que realmente se requiere la investigación para responder todas estas preguntas, pero espero que todas las personas en esta sala se den cuenta de que los ensayos clínicos también elevan muchas preguntas éticas. Pero espero que las respuestas les dé una estructura de cómo uno debe pensar en estas como individuos, como investigadores y como comité de ética. Muchas gracias. No sé si dentro de los participantes desean formular una pregunta. Como tenemos poco tiempo, por favor levanten la mano y se hacen su presentación si pertenecen a un comité de ética y luego formulan la pregunta. ¿Y de qué institución son, por favor? ¿Alguna pregunta? Buenos días, de la Gerencia de Salud La Libertad. Yo quisiera hacerle una pregunta, pero así en forma general.
Usted dijo muy bien cierto que muchas veces el sujeto de estudio ni siquiera es consciente de lo que se le está investigando o porque no le explicaron bien el tema. Y eso me ha pasado a mí, que yo estoy a cargo de un área de investigación y recibimos proyectos de las universidades de pregrado, posgrado. Entonces nosotros damos facilidades para que lleguen a nuestra jurisdicción y puedan aplicar dichos proyectos. Y en algún momento, cuando yo les he preguntado al sujeto de estudio, ¿sabes qué investigación, qué es lo que van? No entendieron o no sabían, y por último, ni siquiera les daban una hoja, una copia del consentimiento que habían firmado. ¿Es obligatorio darles al sujeto de estudio su consentimiento? Esa es una pregunta. La otra pregunta es con respecto a las muestras de sangre. El responsable de investigación tiene esa libertad de decirlo, bueno, tú has pedido, vas a hacer un estudio de repente para saber si tiene parásito, hemos parásitos, pero esas muestras me las devuelves para yo tener la seguridad de que no lo vas a utilizar para otros estudios. ¿Hasta qué punto uno tiene esa libertad? Esa era mi inquietud. Con respecto a la primera pregunta, una de las cosas que creo que es muy importante, en inglés yo hablo de transparencia. Entonces, mayormente yo creo que es valioso que las personas sepan qué es lo que están haciendo, qué es lo que estás haciendo con ellos. Y creo que eso aplica para la investigación ética. Entonces hay estudios muy simples, muy básicos, y no hay mucho que explicar, pero simplemente hay que hacerles saber a las personas que saber, este es un estudio de investigación y esto es lo que queremos aprender de este estudio. Entonces la transparencia sobre la actividad puede ser muy importante. Ahora, si esto requiere un consentimiento informado por escrito o debe ser por escrito, que debe ponerse en el formulario, si es que la persona tiene que firmarlo o no. Creo que todas esas preguntas van a depender de el estudio específico. A veces no se tiene que escribir nada, solamente basta con que le digas a la persona. A veces es un poco complicado, así que escribes un poco, a veces escribes más. Creo que los detalles de cómo uno obtiene el consentimiento pueden variar, pero en general es muy importante hacerle saber a la persona de que están en un estudio y qué es lo que están tratando de lograr. En cuanto a lo otro, hay un gran debate sobre las muestras de sangre, en lo que es guardar las muestras y qué investigación futura se puede hacer con esas muestras. Y es un tema bastante complicado y le voy a dar una respuesta muy general, que es, yo soy gran fan de lo que las personas llaman, lo que se llama un consentimiento general de sangre. En la mayoría de los casos lo que deberíamos hacer es que una vez que tomamos la muestra la primera vez, deberíamos decir a las personas que nos gustaría conservarla, guardarla para hacer investigación a futuro. Y creemos que la investigación es valiosa y viable. Y tal vez tengamos un comité que revise el estudio, que se asegure que sea ético y ya. Y no ponemos un límite sobre qué estudios se van a hacer o qué enfermedades se van a estudiar. Esa es la parte amplia o extensa de esto. Y creo que eso nos permite maximizar el valor científico de estas muestras, pero también respetamos a los sujetos al decirles desde un comienzo, esto es lo que vamos a hacer, este es nuestro plan, esto es lo que usted ha acordado, y hacerles saber y hacer que ellos puedan contribuir. Entonces, yo no sé si acá en Perú se hagan estudios empíricos, pero yo hice una investigación de hace unos 6 años y la volvimos a hacer hace unos 2 años. Estudios empíricos que se han hecho a más de 150.000 personas en todo el mundo, de Japón, Hong Kong, de Singapur, de Egipto, Zimbabue, de Suecia, Estados Unidos, Canadá, México.
Y básicamente lo que encuentran todos estos estudios es que si se hacen de esta forma, si uno le dice a las personas desde un comienzo, se les explica lo que quieren hacer, casi todos van a decir que sí. Entonces yo creo que eso sugiere de que hay una forma que se puede hacer que obtengamos el valor científico de las muestras, pero que también respetemos a las personas, a los donantes. Yo laboro en el Instituto Nacional de Salud y soy parte del Comité de Ética. Tenemos de repente algún inconveniente cuando las realidades son diferentes con relación a la participación de pacientes en investigación. Tenemos actualmente una ley que reglamenta el derecho de los usuarios de los establecimientos de salud. Y esa ley, indudablemente, le da muchos derechos al paciente para sus decisiones con relación a participar como paciente, de repente desde un punto de vista ético, clínicamente, o también hay puntos específicos con relación a investigación. Indudablemente es nuestra realidad, al margen de lo que países como el de usted de repente no tienen ese inconveniente. Igual, tenemos un Ministerio de Justicia que tiene un viceministerio que está relacionado a los derechos humanos y que nos pide información con relación a nuestro accionar ético. Ya el año 2011, cuando hubieron algunas dificultades con la prensa relacionadas a las investigaciones que realizaba el INS, nos pidieron, como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nos pidieron a través de Defensoría del Pueblo todas las inspecciones que habíamos hecho con relación a los ensayos clínicos para verificar si cumplíamos con las leyes. ¿Cómo resolver ese inconveniente desde el punto de vista de su realidad de usted? Gracias. Creo que no mencioné algo en mi charla, que es que al comienzo dije que yo vendría a Perú y iba a dar charlas. Pero Hans me prometió que las personas me iban a preguntar cosas fáciles. ¿No habíamos acordado que iban a hacer preguntas fáciles? A ver, ¿podría decirme un poco cómo podemos resolver el problema político? ¿En qué se quiere enfocar ahorita para poder resolver esto? Pareciera ser un tema importante. ¿Puedes decirme más sobre cuál es el aspecto en donde necesitan ayuda? ¿O alguien? Doctor Wendler, el hecho es de que estas normas peruanas nos ponen entre la espada y la pared, ante lo que de repente los conocimientos que ustedes nos traen y los que corresponden a nuestra realidad. Entonces, a veces nuestros investigadores, nosotros mismos como organismo regulador, a veces nos encontramos, ¿no?, ante una disyuntiva. Entonces, eso indudablemente que va a ejercer una posible influencia sobre el accionar de la investigación en el país. A ver, le voy a dar mi respuesta y tal vez hay personas más inteligentes que yo en la audiencia que puedan ayudarme. Yo creo que tal vez está relacionado a lo que Carla decía anteriormente, que tienen que desarrollar distintos grupos y distintos mecanismos para asegurarse de que se realice la investigación y que se realice de manera ética. Y eso requiere muchas cosas.
Estamos hablando de los diferentes componentes. Y lo que necesitamos es, tenemos que tener mucha experiencia, mucha expertise. Tenemos diferentes grupos, tenemos a los investigadores, tenemos a las personas que realizan las investigaciones, tienes el comité de ética, tienes a los sponsors, tienes a los reguladores, y cada uno sabe cómo realizar su trabajo. Y también hay que confiar en que todos van a hacer su trabajo de manera correcta. Y creo que parte de eso simplemente toma experiencia y toma pues trabajar de la mano y asegurarse que las personas, cada uno está haciendo su trabajo. Y simplemente es crear confianza en el sistema, lo cual puede tomar su tiempo. Buenas. Juan Lema, el Comité de Ética del Hospital Loaiza. Dos preguntas. La primera es referente a la posibilidad de que las personas discapacitadas puedan intervenir en proyectos de investigación. Nuestra normatividad habla de representante legal. Para el caso de los niños no hay problema porque el representante legal son los padres, pero en el caso de los adultos nuestra normatividad habla de que el representante legal es aquel que ha sido designado por el participante ante un juez. Por ese esto crea realmente un entrampamiento para la participación de sujetos adultos o de participantes adultos. La segunda pregunta está en relación a la necesidad de que el paciente entienda en qué consiste su participación en un estudio de investigación. Y tenemos como contraparte consentimientos informados de 20 y tantas páginas que lo único que hacen es enredar realmente a nuestros pacientes. Muchos sponsors exigen o quieren describir todos los procedimientos que se dan visita por visita, lo cual hace que los consentimientos se vuelvan demasiado extensos. ¿Qué opinión tiene al respecto? No sé si esto lo hace sentirse mejor o peor, pero cuando se dan cuenta que uno escucha los retos que las personas enfrentan, a veces estos retos simplemente hay que enfrentarlos. Sobre su segunda pregunta, sobre lo que es consentimiento informado, yo he estado como 5 años en lo que es el Comité de Ética para el Consorcio de Trasplante de Médica Pediátrica. Entonces, cada que hace trasplante de médula pediátrica, yo lo reviso con un grupo pequeño. Esos consentimientos informados son una locura. El último que revisamos tenía 38 páginas. El consentimiento tenía 38 páginas. Yo escribí un informe. Era tan frustrante que escribí un paper, una investigación sobre cómo deberían ser los consentimientos, y yo conté la cantidad de palabras para la sección de riesgos. La sección de riesgos era de 9 páginas. 9 páginas y mencionaba, y no estoy exagerando, y se los voy a mostrar, mencionaba más de 300 riesgos. Cualquier persona que sabe algo sobre psicología humana, si tú le dices a alguien, ninguna persona va a tomar una decisión basada en tanta información. Realmente no ayuda para nada. Ahora, lo irónico en este caso, y que lo hace peor todavía, es que este era un ensayo donde que todos recibieron un trasplante de médula ósea estándar, todo era estándar, pero se le iba a dar un medicamento. El trasplante de médula ósea es muy complicado. Recibes 4 medicamentos antes del trasplante, después del trasplante recibes 6 y después 4 más. Es bastante complicado. Todo era estándar, excepto que uno de los medicamentos querían dividir la dosis.
Ahora todos los niños ahora reciben una vez al día. Y decían, ¿qué pasa si lo dividimos media dosis en la mañana, media dosis en la noche? Y ese es el estudio, nada más. Y le dice, ¿por qué no escribes simplemente en el primer párrafo que tu hijo va a recibir un trasplante estándar y el experimento vas a ver si es mejor que dividamos este medicamento en 2 partes o no? Vamos a ver si hay menos toxicidad, si hay más beneficio. Y tú puedes explicarlo en un solo párrafo, pero no, tenía 38 páginas. Entonces es un gran problema. Y yo todavía no puedo hacer que mi comité, que ya lleva 5 años, arregle esto. Es algo que, bueno... Entonces dicen, sigue trabajando en esto, yo me quejo, yo escribo informes, reportes, y el punto simplemente es decirle a las personas cuál es el punto, por qué les estamos dando ese documento de consentimiento, qué es lo que ellos tienen que saber, basados en qué tienen que tomar una decisión, y decirles solo eso. Y eso es una batalla. La segunda respuesta es mucho más difícil, porque como la entendí, a ver, según lo que entendí, ¿qué pasa si quieres hacer una investigación en adultos que no te pueden dar consentimiento? Nosotros le decimos los proxies en inglés o un apoderado. ¿Quién podría hacer eso y quién no puede ser un apoderado? Este es un debate en Estados Unidos. En Estados Unidos lo que la ley dice es que tiene que ser el sujeto o tiene que ser el representativo autorizado legalmente del sujeto. El problema de la ley es que nadie te dice quién puede ser un representante legal. O sea, no hay ley para eso. Entonces, ahorita en Estados Unidos básicamente estamos yendo estado por estado, institución por institución. Y es una historia muy, muy larga. Pero básicamente es la forma. Nosotros tenemos una política en el NIH y básicamente la forma en que lo hacemos es, lo hacemos basados en el ratio beneficio-riesgo que presenta el estudio. Si es un estudio de riesgo mínimo, decimos, ok, que el pariente más próximo puede hacerlo. Si están casados, su esposa podrá ser el representante legal o el padre. Y si es un estudio más riesgoso, entonces debería decir, ok, cualquier persona que ellos elijan que pueda tomar decisiones médicas por ellos. Y si es incluso más riesgoso que eso, entonces tenemos esta regla donde decimos, ok, en esos casos solamente lo permitiremos si es que el individuo ha asignado a esa persona por sí mismo. Entonces tenemos un sistema donde cada vez nos volvemos más estrictos dependiendo del riesgo-beneficio del estudio. Pero si es un estudio de bajo riesgo, para nosotros decimos, ok, es razonable que solamente sea el familiar más cercano. Muy bien. Doctor, yo sí quisiera formularle una pregunta de manera muy general. Considero que la investigación tiene que estar estandarizada, ser uniforme, todo completamente, creo que todo lo que se refiere a metodología científica debe cumplir con cierto rigor, no solamente ético, sino metodológico. Mi pregunta es, dada que existen diversas formas de pensar y diversas etnias a nivel de todos los países, y siendo el Perú un mosaico epidemiológico donde hay múltiples etnias y donde se desarrollan muchas investigaciones en los hospitales para hablar de ensayos clínicos, Cusco, etcétera. ¿Qué consideraciones usted opinaría con relación que debe tener el Comité de Ética para evaluar este tipo de ensayos? Ok, voy a decir algo bastante general y no sé si responde a su pregunta o le sirve de ayuda, pero esto es lo que me viene a la mente. Y luego, si no, repita su pregunta. Entonces, Carla antes habló sobre confiar en el sistema. Y luego ella hablaba de que había confianza o debería haber confianza entre las distintas personas que hacen la investigación clínica, los investigadores, los reguladores, los comités de ética.
todos estos grupos tienen que aprender a confiar entre ellos y hacer su parte. Ahora, en cuanto a la confianza que es con una sociedad colaborativa, tenemos que obtener la confianza del público y de la comunidad. Si vas a Cusco a hacer una investigación, tienes que obtener la confianza de esa comunidad, ¿no? Haberla creado. Entonces, yo creo que está este rompecabezas, esta ironía. Yo creo que obtener confianza para la medicina clínica crea tensión al momento de hacer investigación clínica. Y a lo que me refiero es esto. Es muy importante que cuando uno vaya al doctor, cuando uno está enfermo, cuando tu amigo está enfermo, cuando tu vecino está enfermo, cuando tu hijo está enferma, uno tiene que confiar en el doctor. Entonces, ¿cómo haces que las personas confíen en su doctor? Cuando yo tenía 17 años, tuve apendicitis. Se me rompió el apéndice, tuve una infección, pasé 3 meses en el hospital, casi me muero, estaba muy enfermo, estaba pésimo. Básicamente todo el tiempo mi madre estaba tratando de calmarme y me decía, los doctores saben cómo atenderte, ellos conocen el tratamiento, ellos saben que funciona. Entonces, básicamente, nosotros creamos confianza con los pacientes, porque a veces ellos piensan que los doctores son dioses. Los doctores saben, tú vas a estar bien, los doctores saben cómo cuidarte. Entonces lo que hacemos es, nosotros hacemos que los pacientes confíen en los doctores. Y creo que es muy importante que los pacientes confíen en los doctores. Y los convencemos de que sí, los doctores son personas muy, muy, muy inteligentes que saben todo. Y así es como haces que los pacientes confíen en los doctores. Y eso es importante. Pero luego hace muy difícil que se haga investigación clínica, porque la razón por que hacemos investigación clínica es porque hay mucho que no sabemos los doctores. Mi sobrino se le hace diálisis 2 veces a la semana. Y yo les mencioné ese estudio donde no sabemos si debería ser 3 horas al día o 4 horas al día. Y él es un niño muy inteligente, ya lleva con diálisis en años. Y no saber esto lo pone muy nerviosa. Me dice, ok, llevo haciendo esto 6 años y me dicen 3 horas, pero no saben si 3 horas no sea suficiente, tal vez debe ser mejor 4 o 5 horas. Y sí, esa es la verdad. Y por eso queremos investigar, porque no sabemos estas cosas. Entonces luego tenemos esta tensión, y si creemos que las personas saben todo y queremos que todo lo mejor para los pacientes, pero luego es una investigación y luego encuentras como que, ok, bueno, no sabemos todo, por eso queremos hacer un ensayo. Entonces, por ejemplo, si tienes a los pacientes en cursos que crean que los doctores son dioses, ¿qué es un investigador? Si mi doctor sabe todo, ellos no hacen investigaciones, tal vez ustedes están haciendo algo que es raro, que es sospechoso, que no es ético, porque mi doctor ya sabe que 3 horas es lo mejor. Entonces creo que una de las tensiones que más existe en la ética de la investigación es que no sabemos bien cómo manejarlas, es cómo juntamos ambas cosas de manera en que los pacientes puedan seguir confiando en los doctores, pero también puedan confiar en los investigadores clínicos. Y este es un balance que todavía no encuentro. No sé cómo resolverlo, pero ocurre en todo el mundo. Las personas tienen esta buena actitud con respecto a su doctor, pero cuando ves al investigador y le dices que no sé, entonces empiezan a sospechar. ¿Alguna pregunta más? Si no, entramos ya en un receso de 1 hora y le damos un agradecimiento al doctor por su participación. A la 1, por favor, si podamos, 1:30, por favor, 1 hora de...